¡Mierda! ¡Richard! En marcha está ya la fase final de la Operación Libertad en Venezuela. Esto que oyen ustedes, esto que les estamos poniendo es un audio de la población en un principio de movilización, pero bajo una forma de repeler de parte de lo que le queda a Nicolás Maduro de la fuerza que resistiría este movimiento, esta azonada. En la base de Carlota, al este de Caracas, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado y legítimo comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llamó al pueblo fiel a la Constitución a levantarse en armas en contra de la usurpación de Nicolás Maduro. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco. Hoy, y se marca el día de hoy como el encargado que será próximamente presidente ya reconocido y reconocible de Venezuela, acompañado de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, liberado cuando cumplía una pena de 13 años por un movimiento militar y civil. Este hombre estaba en arresto domiciliario, estaba en su casa. Ahí acaba de ser liberado. Juan Guaidó dijo que el 1 de mayo el cese definitivo de la usurpación empezó el día de hoy y que nada los va a detener. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución. Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de comunicación, denunció que se enfrenta y desactiva un golpe de Estado en contra de la República, promovido por un reducido grupo de efectivos militares traidores, a quienes se sumó la ultraderecha asesina, o sea, lleno de calificativos. Llamó al pueblo a mantenerse en alerta máxima para que junto con las Fuerzas Armadas constitucionales se derrote a este golpe de Estado y se preserve la paz. Al momento, el régimen de Maduro reprime a las fuerzas liberales con gases lacrimógenas cerca de la base aérea de la Carlota, en donde justamente ahí está ubicado Juan Guaidó. Oye, Pedro, y ya se ha pronunciado obviamente el gobierno de Cuba, Evo Morales, ya han recriminado esta acción de Juan Guaidó, que ha llamado esta mañana muy temprano en Venezuela a que los venezolanos salgan a las calles, y ya lo están haciendo, Pedro. Poco a poco familias de venezolanos ya se encuentran en las principales calles de Venezuela, y las imágenes que presentábamos al principio era de un helicóptero de la Fuerza Aérea venezolana ordenado por Maduro para empezar a hacer esta operación de repliegue a través de gases lacrimógenos. Ya estamos viendo en redes sociales, ha habido una convocatoria de los venezolanos fuera de su país, por ejemplo, muchos de los que están aquí en México, para hacer también un movimiento en redes sociales para replicar los videos que les están mandando sus familiares en las principales calles. Vemos este video, Pedro, y el helicóptero lo que hace claramente, esta es una imagen en redes sociales enviada desde Venezuela, es como tira precisamente estas balas de gas lacrimógeno para dispersar a los venezolanos que están allá, ¿no? Ya hay una presión internacional por parte de los aliados de Nicolás Maduro, Evo Morales, y también del gobierno de Cuba. En breve tendrá que pronunciarse también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido quizá el aliado más importante de Nicolás Maduro, con su silencio. Fíjense que aquí hay dos factores fundamentales. Una es la solidez de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si las Fuerzas Armadas de Venezuela se van del lado de Juan Guaidó, va a haber seguramente la consumación de la caída de Nicolás Maduro. Y por otra parte, es un testigo silencioso, que son fuerzas posiblemente aliadas al régimen de Nicolás Maduro de parte de Rusia. Si Rusia está ahí presente
y viene de Rusia una especie de contrapropuesta al movimiento de Juan Guaidó, vendría entonces una mayor presencia de los Estados Unidos y con eso se viene a dar una triangulación entre quien apoya al presidente en funciones y quien apoya al presidente encargado. Y aquí vendría una confrontación que sería una especie de versión segunda de la Guerra Fría. De todas maneras, hasta este momento hay dos ominosos silencios. Uno es ruso, otro es norteamericano. Juan Guaidó está en la coyuntura, está en la bisagra de este movimiento, convocando a la gente, como diciendo, miren, es el banderazo de salida de un movimiento civil que están tratando las fuerzas de Juan Guaidó, plegadas a él, que sea un movimiento pacífico. Va a ser imposible que sea pacífico. Y mira, llama mucho la atención, sorprende Nicolás Maduro con la liberación precisamente de Leopoldo López, quien fue uno de los principales, o es quizá el principal elemento y personaje de la oposición en Venezuela. Esta mañana el propio López, a través de su cuenta de Twitter, informa que ha sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. El video que tiene el propio Guaidó en su Twitter, en sus redes sociales, es al lado de Leopoldo López. Sí. Hay que recordar que Leopoldo López es también como el maestro de Guaidó, el líder de Guaidó, por eso es fundamental la figura de Leopoldo López, que también ha sido apoyado por la comunidad internacional, que tiene una gran simpatía dentro de Venezuela y que es el elemento que podría unificar aquella parte de la sociedad venezolana que aún no está convencida de apoyar a Guaidó. Y no hay nada más convincente que una víctima. Por supuesto. Una víctima en todo este asunto. Venezuela ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. Hoy, a lo mejor así se conocerá en la historia, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. O sea, no lo libera Nicolás Maduro, lo liberan ya fuerzas plegadas a Guaidó. Estoy en la base de la Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la libertad, fuerza y fe. Y esto lo firma en un Twitter Leopoldo López. Oye, y quien no se ha pronunciado, pues son los dedos más rápidos del Twitter, que es Donald Trump. Te digo que ahí tiene que haber. Está observando. Tiene que haber un silencio estratégico, porque estoy seguro que en este momento hay llamadas entre el Kremlin y la Casa Blanca. Estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que detuvo a lo que hoy ya no se contuvo. Es decir, la caída de Venezuela por parte de lo que sería el régimen de Maduro tendría que haberse dado hace por lo menos 2 meses. Por lo menos. Y está posponiendo, pero hoy la Operación Libertad marca un parteaguas en la historia de Venezuela. Como les digo, aquí lo increíble es que se presenta como un movimiento que viene desde adentro de la propia sociedad, y con ello me resuenan, por ejemplo, las palabras de muchos venezolanos que a lo largo de estos últimos meses han venido denunciando pobreza, luego otra raya, miseria, luego otra raya, atentado a los derechos fundamentales del hombre, luego otra raya, muerte por hambre. Y todo esto en su conjunto es lo que ya marcó una desesperación que ya no puede posponerse en solución. En otras cosas, estaremos pendientes de todo esto. Pedro, estoy checando el Twitter de Evo Morales, como te lo había comentado. Él escribe hace una hora: condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros, seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá en este nuevo ataque al imperio. Es lo que ha dicho ya Evo Morales. A ver si búscate a Daniel Ortega Saavedra y al presidente de Cuba, a ver por dónde andan las cosas, ¿no? Sí. El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma laboral que le fue enviada por la Cámara de Diputados. El aval permite cumplir con los requisitos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, dijo que el objetivo de la reforma laboral es crear que lo digan, miren lo que dice Napoleón Gómez Urrutia. A estos cambios se suma la ratificación por México
del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, así como la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ambos instrumentos internacionales para ser armonizados en un marco jurídico laboral vigente. Por mayoría, el Senado ratificó la minuta que autoriza licencias laborales para madres y padres con hijos de hasta 16 años de edad con cáncer para que los acompañen en los periodos críticos del tratamiento. Los legisladores avalaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Ya pasó al Ejecutivo y Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, habla del tema. Pero no puedo dejar de usar esta tribuna para denunciar públicamente que aunque escuchemos aquí discursos diciendo que por fin esta minuta que llega del Senado de la República desde la legislatura pasada, se va a presentar una reserva por parte del grupo mayoritario que tiene como fin posponer este beneficio a padres y madres hasta el año 2020. Ya tenemos el pronunciamiento del presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, que dice... Dice Miguel Díaz-Canel Bermúdez hace 42 minutos, rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con arma de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. Todos somos Cuba, dice, bueno, @somos Cuba, pero apoya un tuit de Jorge Rodríguez, que es el vicepresidente de comunicaciones de Venezuela, es lo que de Maduro. Exactamente, de Maduro. Fíjate que aquí va a ser muy importante. El tuit del presidente de Cuba hace sentir que la gente de Guaidó y todo este grupo libertador de la Operación Libertad es un grupo golpista. Evo Morales piensa igual. Sí. ¿Qué va a decir López Obrador? Pues que es un grupo golpista, sí, también. Supuesto, o sea que Juan Guaidó, o sea, porque si estaba defendiendo el régimen del presidente López Obrador a Nicolás Maduro, luego entonces, por conclusión, esto que venga no es constitucionalmente aceptable sí, desde el punto de vista de la óptica de la política exterior mexicana, y entonces el presidente López Obrador tendría que decir también que Juan Guaidó es un golpista. Claro, hasta el momento hay que recordarlo, cuando empezó la crisis de Venezuela, siempre el gobierno mexicano reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Por lo mismo, entonces, lo que venga con esta Operación Libertad es una intromisión en la vida de Venezuela, y entonces el presidente de México, fíjense, tiene de dos sopas: o no apoyar a Nicolás Maduro y entonces ser, vamos a poner un término, acomodaticio a las circunstancias prevalecientes y decir, bueno, viene algo nuevo, entonces veamos lo nuevo. Sí. O bien decir, esto es un golpe de Estado y nosotros, en la perspectiva del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, no avalan el movimiento de la Operación de Libertad. Fíjense, eso es lo malo de no tener una política internacional consistente. Porque ahora, entonces, el presidente de México se quedó entre dos aguas muy procelosas, porque o se ahoga de este lado o se ahoga del otro. Y aquí no va a haber medias tintas, va a tener que hacer un pronunciamiento categórico. ¿Qué quiere decir esto? Determinante. Esto está bien, esto está mal, bajo la óptica de lo que para Venezuela sería la observancia de su Constitución. Debido a que en comisiones no avanzó el dictamen para reconocer los derechos de los trabajadores del hogar, legisladoras del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano protestaron en la Cámara de Diputados. Con sartenes y cacerolas gritaron la consigna: derecho para las trabajadoras del hogar ya. Y con este cacerolazo estaban tratando de imponer lo que el grupo de Morena estaba tratando de ignorar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que plantea considerar como administradoras a las instituciones públicas que operan como afores y sustituir el término de sociedades de inversión por el de fondos de inversión. El diputado del PRI y dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Frente, Carlos Pavón, manifestó su inconformidad.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las AFORES en México cobran las comisiones más altas y todavía les vamos a dar más. Con esta reforma les vamos a dar los incentivos para que cobren a los trabajadores más comisiones, más de una comisión. Lo primero que deberíamos de hacer es generar los mecanismos para que los trabajadores tengan un retiro digno, decoroso durante su vejez. Y lo que se está interpretando es que ahora el régimen del presidente López Obrador estaría utilizando a las AFORES para muchos de sus programas asistencialistas. Con el voto en contra del PAN y la abstención del PRI, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprueban en fast track la minuta de reforma educativa. Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación, detalla que la reforma no es punitiva, es incluyente, recupera la autonomía de las universidades, desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, crea un nuevo organismo descentralizado y el Estado retoma la educación. En otras palabras, vuelve el control de la nómina al presidente de México. Yo tengo un correo que le mandé al secretario de Educación, donde le mandamos una propuesta integral, el grupo parlamentario nuestro, que está, y particularmente los que estamos de Morena en esta comisión, donde planteábamos, entre otras cosas, fíjense, el tema de eliminar el INE o el INE y crear uno nuevo, y decíamos con autonomía constitucional. ¿Cuál estafa maestra? ¿De qué estamos hablando? Eso no existió, por lo menos para este régimen. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda descongeló las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con las que se paga la nómina y se cubre la beca de estudiantes y maestros. Santiago Nieto, titular de la dependencia, dice que el fin es no afectar las actividades académicas y aclara que las cuentas implicadas en lavado de dinero permanecerán bloqueadas. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Que no era la institución la que se había prestado al blanqueo? Bueno, parece que esto se ha sobreseído, es decir, se ignoró. La Universidad Autónoma Metropolitana entregó a su sindicato, el CITUAM, las propuestas finales a sus demandas de incremento salarial y cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Destaca un aumento del 6.45% al salario de los trabajadores administrativos de base y académicos de medio tiempo y tiempo parcial, y un vale de despensa mensual por 1,234 pesos a partir del 1 de febrero, es decir, retroactivo. Hoy se cumplen 89 días de huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. El 94.7% de los consultados por la UAM votó a favor de levantar la huelga iniciada el 1 de febrero y que ocasionó la pérdida del trimestre. Gabriela Dutrenit, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, llamó al CITUAM a tomar en cuenta la opinión de la comunidad universitaria expresada en la consulta. Es decir, los estudiantes y parte de los maestros dicen, y los administrativos dicen, vamos a clases, mientras que el CITUAM dice, de ninguna manera nos quedamos ahí, y lleva 89 días parada la Universidad Autónoma Metropolitana. En México, el salario para quien cuenta con estudios de licenciatura disminuye en promedio un 16% en una década, según revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es decir, saber no paga. Las comisiones de Hacienda y de Presupuesto en la Cámara de Diputados aprueban la Ley de Austeridad Republicana del Estado. PRI, PAN, PRD, Verde y Movimiento Ciudadano votaron en abstención porque no conocen el contenido completo del dictamen que elimina las pensiones a los expresidentes de México y los seguros de retiro con cargo al erario público, entre otros aspectos. Hoy se somete al Pleno. ¿Qué cochinero están haciendo con leyes de las que no saben? Miren, pregúntenme ahorita, y me da pena como comunicador decir esto, pregúntenme ahorita cuál es el fondo de la reforma laboral, pregúntenme en este momento cuál es el fondo de la reforma educativa, pregúntenme en este momento cuál es el fondo de la reforma de austeridad, no les puedo decir nada. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hay información.
Los primeros 3 meses de este año que corre, México registra casi 8,500 homicidios, un aumento de casi el 10% en comparación con el mismo periodo del 2018. Destaca el diario The Wall Street Journal en una columna que se llama The Americas, o sea, todo lo que pasa en el continente. Esta cifra, dice, es impactante dado que el año pasado fue el más letal registrado en el país, con 33,341 homicidios dolosos. Según indica que el subdesarrollo y el crimen violento son síntomas de un Estado de Derecho fallido, dice el periódico norteamericano. Advierte que ninguno de los objetivos de Andrés Manuel López Obrador puede realizarse sin un claro compromiso con la seguridad jurídica desde arriba y hasta abajo. El presidente de México, dice el Wall Street Journal, enfatizó, va en dirección opuesta, centralizando el poder, tratando de gobernar por decreto y por intimidación, expandiendo el papel de los militares en el gobierno. Ahí está el aeropuerto de Santa Lucía, ahorita vamos a platicar del tema. The Wall Street Journal manifestó preocupación por la estrecha relación entre López Obrador y el ejército. Explicó que además de otorgarle múltiples concesiones, lo puso a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, luego de cancelar de manera unilateral el nuevo aeropuerto internacional que estaba haciéndose ya en Texcoco y que ya tenía un avance casi del 40% y una deuda que queda pendiente de 4,800 millones de dólares. Subraya que aunque el INAI pidió a la Sedena proporcionar estudios de viabilidad sobre Santa Lucía, el Ejecutivo Federal solo dijo a los contratistas cuyos acuerdos firmados se rompieron cuando se suspendió el nuevo aeropuerto que les otorgará otros convenios, a pesar de que esto sea ilegal, ya que los contratos gubernamentales requieren procesos de licitación abiertos y transparentes. Me explico, en otras palabras, el presidente de la República decide cancelar el nuevo aeropuerto, asignar al ejército la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sin que haya en ello un concurso, una licitación, bases de las especificaciones. Bueno, no hay ni siquiera un proyecto ejecutivo, principio de factibilidad sobre el nuevo aeropuerto que se propone en Santa Lucía, pero ya el presidente ayer pone la primera piedra y da el banderazo a lo que serán los estudios. Como un verdadero acto de propaganda exclusivamente, porque no existe nada en Santa Lucía más que la vieja base militar. Y es quizá, Pedro, esta crítica que hace el Wall Street Journal en uno de sus editoriales, la crítica más fuerte proveniente de los Estados Unidos. Y el Wall Street bien representa a uno de los sectores políticos y económicos más importantes de los Estados Unidos. Y fíjate, durante todo el día, cuando se dio a conocer esta información, no hubo una sola reacción del gobierno mexicano. Nada. Antes había un cuidado importante hacia la prensa internacional. Yo, como consejero de prensa ante la Unión Europea, tenía que enviar reportes y tendría que enviar también en su momento propuestas para respuestas y para información del gobierno mexicano de lo que está haciendo. Aquí hablamos de una nula política exterior hasta dentro de los medios de comunicación en Estados Unidos. Esto se está generando en los principales sectores económicos y políticos de la Unión Americana. El Wall Street deja este editorial, sobre todo en el marco de una relación extremadamente afectada entre México y los Estados Unidos y un silencio del presidente de la República. Fíjense que con todo esto sigue de manera silenciosa saliendo capital de México. Por supuesto. Hacia Estados Unidos, hacia Canadá y hacia Europa. Se cumplirá en tiempo y forma con el aeropuerto de Santa Lucía y el presupuesto original no aumentará, según promete Andrés Manuel López Obrador en el evento en donde da inicio a los estudios y a los trabajos preliminares de lo que sería su propuesta. Que no sabemos cuál es la propuesta y creo que el presidente tampoco. Estoy seguro que hasta vamos a hacerlo en menos, porque se va a manejar el presupuesto, que es dinero del pueblo, con honestidad. Ya hasta se podría iniciar la construcción de las pistas, pero estamos actuando con mucho cuidado, con mucha prudencia. No queremos dar motivo a cuestionamientos. No queremos. Afirmó que el gobierno federal ya realizó una consulta para conocer la opinión de los lugareños y que estos aceptaron el proyecto. Les adelanto que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía
¿Y qué creen? La gente aprobó el proyecto. Aunque 12 pueblos originarios del Estado de México desmienten al presidente, exigen que se les consulte sobre la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Dijeron que quieren ser escuchados y que no están de acuerdo con la edificación. La organización de los 12 pueblos originarios del municipio de Tecámac y la agrupación Vecinos del Cerro de Tecalco Chiconautla temen que sus casas queden dentro de la franja de amortiguamiento y alertaron sobre problemas de abasto de agua. Es decir, dicen, van a hacer el nuevo aeropuerto ahí en Santa Lucía y nos van a dejar sin agua. Aclaran que aunque se oponen a López Obrador, no son conservadores. Yo me imagino que menos fifís, ¿no? El hecho es que Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, confirma que la consulta se hizo en una sola comunidad, la de Xaltocán, Nextalapan, y que analiza con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas si consultarán a otros pueblos. Miren, aquí se ve claramente que no hay consenso, no hay proyecto, hay la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y una nota que quedó ahí perdida. Recuerden que les decía yo que de la deuda del fondo de Blackstone, que era por 6,000 millones de dólares emitida, de ahí quedaron pagados 1,200 millones de dólares. Pero quedaron 4,800 millones de dólares pendientes. Este dinero lo vas a pagar tú cuando uses el aeropuerto y uses el DUA, este impuesto especial sobre uso de aeropuerto que pagaremos turistas nacionales y extranjeros. En otras palabras, hoy tenemos el final de un proyecto extraordinariamente viable desde el punto de vista económico, geoestratégico, aeronaval, turístico, comercial, y empezamos con un sistema metropolitano de aeropuertos que no tiene ni pies ni cabeza. Hacemos un corte, regresamos con más noticias.